Todos los textos de este módulo son de Robert Castel. Castel fue un sociólogo francés, fallecido hace unos 7 años, que dedicó gran parte de su obra a estudiar la cuestión social. Para Castel, la cuestión social puede caracterizarse por la inquietud acerca de la capacidad para mantener la cohesión de una sociedad. Amenazan con la ruptura ciertos grupos cuya existencia hace vacilar la cohesión del conjunto. Nosotros vamos a ver en Castel la influencia de distintos pensadores, pero hay uno que es Durkheim, que tiene importante influencia en Castel, y con quien comparte esta idea, esta preocupación por la integración social. Recuerdan que vimos algunas pinceladas de Durkheim en el primer módulo del curso, en la que veíamos su preocupación por cómo integrar al individuo en colectivos. Bueno, Castel tiene también esta preocupación, y se pregunta por cuáles son las garantías mínimas que una sociedad puede dar a un individuo para que éste pueda asegurar su existencia y su porvenir. Tiene una gran preocupación por la cohesión social. Castel va a estar describiendo la cuestión social a partir del caso francés, a lo largo de los siglos, desde el siglo XIX básicamente hasta el siglo XXI, o sea, la actualidad. Nosotros vamos a ver que los aportes de Castel para pensar la historia francesa nos van a ayudar para pensar también la sociedad y el Estado uruguayo. Para Castel hay dos grandes problemáticas que componen la cuestión social, o si se quiere, dos perfiles de población que hacen vacilar la cohesión, la integración de una sociedad. Una problemática que tiene menos importancia para Castel en términos de cuestión social, de lo que pone en jaque a la sociedad, es la problemática del socorro. La problemática del socorro refiere a todas aquellas situaciones de dependencia reconocidas. Quiere decir, todas aquellas situaciones en las cuales un perfil de población no puede garantizar sus necesidades básicas porque no puede trabajar, y que requiere de la sociedad para poder subsistir y garantizar su existencia. Pensemos en población como, por ejemplo, discapacidades severas, pensemos en ancianos indigentes, pero pensemos también en niños huérfanos, es decir, todas aquellas situaciones en las cuales hay una razón legítima para que la sociedad atienda a esa población y considera que esa población está eximida de la obligación de trabajar, por lo cual la sociedad se encarga de ella. Hay otra problemática, que es aquella que coloca la cuestión social en su forma más aguda, pone más en jaque a la sociedad, que es la problemática del trabajo. La problemática del trabajo se vuelve patente a partir de comienzos del siglo XIX, es decir, después de la Revolución Industrial, en la cual una gran población, que nosotros lo vimos en el primer módulo del curso, una gran población trabajadora vive en los márgenes de la sociedad, porque accede a trabajo muy precario, o porque es desempleada, o porque el trabajo al que accede todavía, recuerdan, no tenía ningún tipo de derecho asociado, ningún tipo de seguridad. Entonces es población trabajadora que vive inmersa en una profunda inseguridad. Esa problemática del trabajo que nosotros podemos identificar, esa primera forma allí, a comienzos del siglo XIX, va a ser la problemática a la cual Castel va a dar especial relevancia, a la cual se va a dedicar a estudiar y es la que vamos a priorizar. Castel va a decir, esta problemática del trabajo, así como la problemática del socorro, tiene una respuesta. Algunas respuestas han sido elaboradas para estas problemáticas. Para la problemática del socorro, la sociedad a lo largo de la historia ha dado algún tipo de intervención asistencial. Esta es una primera faceta que encontramos del Estado desde muy tempranamente, que es la asistencia en forma de subsidios, en forma de distintos programas o formas de financiamiento, subsidios a población pobre que el Estado considera, porque la sociedad así lo hace, que son dependientes, legítimos y que requieren del socorro de la sociedad.
El Estado ha compartido esta intervención asistencial con otras instituciones, pensemos en la iglesia, o pensemos en redes vecinales, redes familiares, que han contribuido a socorrer este perfil de población. Frente a la problemática del trabajo, se ha construido una respuesta que ha sido más tardía y es a la cual va a prestar especial atención Castel, que es el estado social. Castel llama así a lo que otros llaman estado de bienestar social, es decir, un conjunto de regulaciones, de derechos asociados al empleo que han posibilitado garantizar, dar ciertas garantías al trabajo. Ese estado social, vamos a ver con Castel, que se va a elaborar, se va a montar sobre fines del siglo XIX, pero básicamente principios del siglo XX y consolidarse a mediados del siglo XX. Vamos a hacer el recorrido con Castel de esta problemática del trabajo. Para hacer el recorrido con Castel de la problemática del trabajo, que es esta problemática que compone la cuestión social y que amenaza la cohesión de la sociedad más agudamente, vamos a ver primero el capítulo 2 de la inseguridad social. Ahí ustedes van a ver que Castel presenta esta primera forma que asume el trabajo asalariado, el trabajo salarial, a comienzos del siglo XIX, en la cual la población trabajadora, el proletariado, vive en extrema miseria, o como veíamos en el primer módulo del curso, vive en condiciones de pauperismo. Lo veíamos en términos de las viviendas tuburizadas, de hacinamiento, veíamos a partir de las condiciones insalubres de trabajo, las extensas horas laborales, veíamos que no tenían ningún tipo de derecho asociado al trabajo, piénsese jubilación, seguros de enfermedad, de maternidad, etc. Es decir, estamos hablando de un momento histórico en que el trabajo asalariado que allí está asentándose no tiene ningún tipo de garantía y por lo tanto la población trabajadora vive en plena inseguridad. Ese es un término que va a estar ubicando constantemente Castel, la inseguridad que vive la población trabajadora en algunos momentos de la historia. Es una sociedad dividida entre propietarios y no propietarios. ¿Qué quiere decir con esto Castel? Va a decir, es una sociedad en la cual los propietarios, los que acceden, tienen propiedad privada y pueden acceder a bienes, pueden satisfacer ampliamente sus necesidades. Y aquellos que no tienen propiedad, los no propietarios, que viven de su trabajo, viven en condiciones de extrema inseguridad desde la primera infancia, porque no tienen ninguna forma de acceder a satisfacer sus necesidades a partir del trabajo. ¿Qué va a decir Castel? Va a ubicar que en la primera mitad del siglo XX, más hacia 1930, 1940, en el caso de Francia, comienzan a adquirirse algunas garantías al empleo, es decir, comienzan a aprobarse algunos derechos, por ejemplo, el derecho a la jubilación, pensemos, u otro derecho que fue extremadamente importante en la historia de la conquista de derechos laborales, que fueron las vacaciones pagas, la licencia. Es recién ahí, en esas décadas, que comienza a aprobarse, a garantizarse algunos derechos laborales. Es un proceso en el cual el movimiento obrero logra consolidarse, en parte, logra a través de sus organizaciones sindicales y organizaciones políticas, puede acceder a presionar el Estado para poder obtener algunas de estas conquistas que estamos viendo. Y para Castel, sobre todo, es un Estado que anticipa muchas de estas demandas que el movimiento obrero iba a estar intentando obtener, y que es un Estado que comienza a pensar en proteger a la población trabajadora, es decir, asegurar el empleo, a darle un estatuto al empleo. Empezamos a ver qué es el advenimiento, dice Castel, es decir, el surgimiento del Estado social, que vimos que para otros autores lo van a llamar estado de bienestar social. Castel le va a llamar a este estado social.
Estado que comienza a construir cierta propiedad para los no propietarios, es decir, ciertos seguros sociales que dan cierta propiedad, le dan cierta garantía social de existencia a la población trabajadora. Vamos a ver con más detenimiento el Estado social y este concepto de propiedad social, que es un concepto de Castel, en un texto que es La metamorfosis de la cuestión social. Y nos vamos a centrar en una condición, en los términos de Castel, que es la condición salarial. ¿Cuál es esta condición? Es aquella que comienza a consolidarse a mediados del siglo XX en Francia, sobre todo en la década de 1960, en la que el Estado social logra ampliarse, es decir, logra ampliar los seguros sociales, es decir, ampliar el sistema de seguridad social, logra ampliar los servicios públicos, piénsense en la educación pública, en la salud pública, es decir, hay un enorme crecimiento del Estado social que logra consolidarse también gracias a un enorme crecimiento económico en esas décadas. Es una sociedad salarial, va a decir Castel, la que se forma a mitad del siglo XX, en la cual no es una sociedad de iguales, pero en la cual podemos encontrar una continuidad entre las posiciones sociales, es decir, podemos encontrar una sociedad de semejantes, va a decir Castel. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que aparece claramente, si es en las décadas anteriores que vimos que surgía, acá aparece claramente el papel social del Estado, de un Estado que piensa y se ocupa de reducir los riesgos de existencia individual o colectiva que amenazan a la integración de esa sociedad. Lo que vamos a ver por último es un texto que es el tercer capítulo de la inseguridad social, en el cual Castel nos va a retratar la condición precaria, que es la siguiente forma que asume el trabajo salarial y que comienza a partir de la década de 1970 y llega hasta nuestros días. La condición precaria es la condición contemporánea de la problemática del trabajo. Lo que vemos ahí es un proceso de deterioro de las relaciones laborales. Quiere decir que del empleo estable, seguro, protegido, que veíamos consolidado a mediados del siglo XX, pasamos a la precarización de las relaciones laborales, a la desocupación masiva, a los contratos a término, intermitentes, a la safralidad del empleo. Vemos un conjunto de transformaciones en la esfera del trabajo que a la vez van de la mano de un Estado que comienza a ser desregularizado, es decir, comienza a erosionarse el conjunto de garantías laborales y también a desgastarse gran parte de los servicios públicos que el Estado ofrecía. Lo vamos a ver con detenimiento, estamos haciendo acá una introducción muy esquemática a estos contenidos. Lo que vamos a ver es que gran parte de la población trabajadora, a partir de la década de 1970 hasta hoy, que transita en esta condición precaria de la relación salarial, vamos a ver que gran parte de la población trabajadora pierde los soportes colectivos con los cuales podía hacer frente a los riesgos y que por lo tanto vuelve a hundirse en la inseguridad social. Los suburbios pobres, va a decir Castel, condensan ahí el conjunto de situaciones de inseguridad social y civil que sufre la población trabajadora. A los ojos de los medios de prensa, de la opinión pública, la población trabajadora, zafral, desocupada, esa intermitente, esa que vive en la inseguridad, aparece como clases peligrosas, como ya antes lo había aparecido a los ojos de la burguesía a comienzos del siglo XIX, cuando veíamos la condición proletaria. ¿Qué vamos a ver bajo esta condición precaria? Vamos a ver un deslizamiento del Estado social hacia un estado de la seguridad, hacia un estado gendarme.
más ocupado en los aparatos más represivos que en las políticas sociales de protección que otrora, en otro momento anterior de la historia, durante la condición salarial, se encargaba de ofrecer y de proteger. Lo que vamos a hacer entonces es tratar de acompañar a Castel con este orden de lectura en este marco de pensamiento donde la preocupación está en la integración social y en pensar cuáles son los soportes que la sociedad logra dar o no logra dar para aquella población que por sí misma no puede garantizar su existencia.